Cuando uno piensa en Nueva York, una de las primeras cosas que se le viene a la cabeza son sus rascacielos increíbles. El skyline, que depende del lugar donde lo veamos será diferente, es algo que no hay que perderse si visitamos la Gran Manzana. En este video estaremos haciendo un recorrido por los lugares donde encontraremos las mejores vistas de los edificios de New York. No te pierdas nada porque encima todo es gratis. Además, te recomendamos quedarte hasta el final del video, en donde estaremos visitando un lugar casi secreto en donde veremos Manhattan en todo su esplendor. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. Empezamos por un clásico que no hay que perderse, la zona del puente de Brooklyn, que tiene varios miradores espectaculares. Acá te vamos a mostrar los que para nosotros son imprescindibles. El primero que visitaremos es el mirador que encontramos en el Time Out Market. Acá encontraremos varias opciones gastronómicas muy buenas, pero más allá de eso hay un espectacular mirador. Para llegar hay que subir al ascensor hacia la terraza. Aquí nos encontraremos con un bar muy lindo, pero ojo, no es necesario consumir nada para llegar hasta el final y encontrarnos con unas vistas de la zona sur de Manhattan que te van a dejar con la boca abierta. Saliendo del mercado, caminaremos hacia el lado derecho, es decir, estaremos entre el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge. Tomaremos por un camino peatonal entre la naturaleza y llegaremos a Pebble Beach. Acá tendremos la particularidad que estaremos al pie del río, incluso hasta podemos tocarlo. Relajarse en este lugar con el ruido del agua y estas vistas de fondo es algo imperdible. Ahora caminaremos para el otro lado, es decir, hacia la izquierda del puente de Brooklyn, y aquí nos encontraremos con el área más concurrida del barrio. Estaremos en el Brooklyn Bridge Park. Lo ideal es caminarlo, son unos 800 metros en donde tendremos Manhattan a nuestra derecha, lo que lo hace espectacular. Al llegar al fondo encontraremos restos de un viejo muelle de madera en donde las fotos quedan espectaculares. Por supuesto que la visita a Brooklyn no es solamente para tener vistas, hay muchísimas actividades más para hacer por esta zona, como puede ser sacarse la famosa foto con el puente de fondo. Pero si quieren ver más, ingresen al video recomendado que hicimos sobre todo lo que se puede hacer en Brooklyn. Ya que estamos en Brooklyn, ahora realizaremos un paseo en donde las vistas son aún mejores y muy diferentes. Nos subiremos al sistema de ferry de la ciudad para ir desde aquí hasta Williamsburg. Cada ticket tiene un costo de tan solo $2,75, igual que el metro. Pero la gran diferencia es que aquí iremos por el río y tendremos Manhattan prácticamente encima nuestro. El viaje hasta Williamsburg demora unos 10 minutos aproximadamente y tendremos una perspectiva muy diferente, ya que pasaremos por debajo de los famosos puentes e iremos viendo diferentes sectores de la Gran Manzana. Imperdible. Una vez que llegamos a Williamsburg tendremos otro lugar para obtener lindas vistas. En pleno centro del barrio vamos a encontrar este parque de 3 hectáreas dedicado a una activista de los derechos trans y LGBTQ. Desde aquí vamos a tener vistas de Midtown en Manhattan y si miramos hacia la izquierda tenemos el puente de Williamsburg. Ahora seguiremos en Williamsburg para conocer este parque inaugurado en el 2018, en donde funcionó una antigua refinería de azúcar hasta 2004. Aquí los fines de semana se desarrolla Smogaberg, un festival de comida que hace que la zona se llene de gente. En los días de semana es ideal para ir a sentarse y hacer un picnic con las vistas del puente de Williamsburg casi pegado. Una de las vistas más lindas de Nueva York para disfrutar en cualquier época del año. Ahora iremos a otro lugar no tan conocido en la Gran Manzana, pero que tendremos muy lindas vistas de la ciudad y muy diferentes.
A unas cuadras de la Quinta Avenida, a la altura del Central Park, nos encontraremos con este increíble teleférico que nos llevará a la isla de Roosevelt. El costo del ticket es igual que el metro, 2,90, incluso se puede pagar con la misma Metrocard o con tarjeta contactless. El viaje dura unos 8 minutos aproximadamente y el teleférico es completamente de vidrio, por lo que tendremos buenas vistas desde las alturas. Una vez que llegamos a Roosevelt, podemos quedarnos a visitarla o bien subir nuevamente al teleférico para volver hacia Manhattan. Las vistas para este lado son totalmente diferentes, así que a no perdérselas. Este parque está ubicado en el Meatpacking District. Además de recorrer todo el parque, en donde vas a encontrar desde lugares para comer, hacer un picnic, disfrutar de la naturaleza y un gran anfiteatro frente al río, vas a tener unas vistas del sur de Manhattan. Además, del otro lado del río está la skyline de New Jersey, lo que lo hace aún más interesante. Esta visita la podés combinar con el Chelsea Market, el Highline y Hudson Yards. Otra cosa que recomendamos aquí es caminar por la costa al atardecer. Está lleno de bares y restaurantes y tendremos la puesta del sol con el skyline de Jersey City y de la zona de Wall Street que lo hacen muy especial. Seguimos con opciones completamente gratuitas. Una gran opción es el ferry que te lleva a Staten Island. Este viaje demora aproximadamente unos 25 minutos. Este ferry parte desde Battery Park y vas a tener unas vistas espectaculares de la zona de Wall Street. Ojo cuando te acerques al puerto porque hay mucha gente queriendo vender tickets. Este ferry es gratis, no hace falta pagar absolutamente nada. Te recomendamos ponerte del lado derecho del ferry porque además de todos los edificios de Manhattan, vas a tener una vista privilegiada de la Estatua de la Libertad. Una vez que llegamos hasta Staten Island, podés quedarte a recorrer la isla o bien ir nuevamente hacia la terminal a tomar el buque que te llevará rápidamente de nuevo a Manhattan. Vas a ver detalles de estos edificios que de otra manera son imposibles de observar. Y como prometimos, para el final del video te llevamos a un lugar poco conocido pero que tiene las mejores vistas del skyline de Manhattan. Llegamos a Jersey City, más específicamente al Grande Park, justo enfrente del distrito financiero. Lo mejor que tiene este sector es que podés recorrerlo caminando y con muy poca gente porque prácticamente no hay turistas en esta parte de la ciudad. Para llegar hasta acá te tenés que tomar el pad por tan solo $2,90 y en 20 minutos desde el centro de Manhattan tenés una de las mejores vistas de la ciudad. Lo ideal es ir cuando está atardeciendo, así vas viendo cómo la Gran Manzana se va encendiendo, algo realmente imperdible. Además, es todo un parque por donde podemos caminar al lado del río, incluso llegaremos al famoso cartel de Colgate. Y de esta manera llegamos al final del video, esperamos que les haya servido para su próximo viaje a Nueva York. A nosotros nos encantó conocer todos estos lugares. Los invitamos a suscribirte al canal y ponerle me gusta al video, nos vemos la próxima semana.